Me gustaría presentarles al profesor Jim Pratt, que es profesor en una universidad en South Carolina. Que él trabaja, su programa se enfoca en la gestión de la botrytis y en el desempeño en la post cosecha. Y tenemos a la doctora Melissa Muñoz, que va a estar presentando algunos estudios con los que ha trabajado en el programa de especies, y ella también con con los materiales de botrytis, que va a estar disponible para ustedes para que lean. También tenemos a la doctora Ana María Border, que les va a asistir con las actividades que vamos a tener en esta presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Disculpa, la voz no está como en su mejor momento. Pero, porfa, los que no lo hayan descargado, vayan al código QR que encuentran en pantalla, porque vamos a tener una sección interactiva. Entonces, para asegurar que todos puedan participar. Ok, mientras ustedes están descargando el programa, voy a hacer una pequeña presentación. Es un placer estar el día de hoy, estar aquí. Creo que han pasado 6 años desde que el doctor Noland y yo vinimos aquí a Colombia para arrancar este programa de botrytis. Que yo he trabajado aquí por varios años y conozco muchas de las caras aquí en la audiencia. Ha sido un placer trabajar con los cultivadores colombianos en este proyecto, y algunos de ustedes estuvieron en Seaport hace un par de semanas, y allí presentamos otra parte de lo que estamos haciendo con los americanos, donde nos enfocamos en la necrosis de los crisántomos allá en los Estados Unidos. Estamos trabajando en eso. Okay, do all of you have the app already? Yeah. Todo el trabajo que estamos presentando el día de hoy básicamente es su trabajo de grado. Ella hizo una maestría y un doctorado con mi laboratorio por los últimos 6 años, y yo creo que es responsable de todos los datos que les vamos a presentar el día de hoy, toda la información. Ahora nos gustaría, tenemos que agradecer a muchos cultivadores con los que hemos trabajado aquí en este país. Estos son experimentos que no podríamos hacer nosotros mismos en mi universidad de manera muy fácil, porque nosotros cultivamos rosas en el sur de Carolina. Entonces necesitamos la cooperación de los cultivadores colombianos para, de hecho, hacer los tratamientos en sus invernadores aquí, y después enviaríamos las flores a mi laboratorio, donde nosotros les hacemos una evaluación. El éxito de este proyecto depende mucho en la cooperación y la asociación, específicamente con el grupo GSD, también con Delafont Fonts y Sunshine Bouquets, ¿sí? Esos son los. Ahora, la presentación, la agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Y a medida que vayamos viendo las diapositivas, tenemos 20 preguntas y las vamos a hacer las preguntas, y esperamos que sean divertidas. Esa es una manera interesante de involucrarse en la presentación y conectarse. Les vamos a hacer unas preguntas acerca de su opinión y su conocimiento de la botrytis, y nosotros les vamos a mostrar lo que pensamos, cuál es la respuesta correcta. A veces esto es una cuestión de opinión, pero todo está basado en los datos que hemos compilado, pero la opinión tiene mucho que ver, y vamos a asegurarnos de escuchar sus opiniones, y al final de la presentación les vamos a dar unos premios para el primero y segundo lugar, las personas que hayan dado las mejores respuestas o las respuestas correctas. Recuerden, una vez que usted ingrese su respuesta, usted no puede cambiar su respuesta, ¿sí? No puede cambiarla después de que la ingrese. Entonces piénselo bien. Ok, la agenda, vamos a hablar de la biología de la botrytis, el ciclo de vida. Vamos a hablar de los síntomas, sí, que indican que hay una infección en los cultivos, la dispersión y la susceptibilidad.
de la dispersión de las esporas y la susceptibilidad de las plantas para las infecciones de botrytis, sí, cómo es el mejor monitoreo de la botrytis, las prácticas culturales para la gestión de la botrytis, las condiciones ambientales o las ideales para que aparezcan las esporas, cómo gestionar la aplicación de fungicidas y la resistencia del mismo. Y hemos presentado mucha de esta información en otras reuniones. Y en las newsletters o las cartas informativas, yo creo que deben de ser familiares para ustedes. La última parte, vamos a ver estrategias alternativas para gestionar o manejar los fungicidas convencionales, y Melissa les va a mostrar la última información que hemos compilado para que sea de su valor. Cuando hablamos de enfermedades, nos gusta tener el triángulo de la enfermedad como nuestro punto de referencia, porque cuando tenemos un patógeno que infecta nuestras plantas, tenemos que tener 3 factores que funcionan al mismo tiempo, ocurren al mismo tiempo. Usted tiene que tener la presencia del patógeno, primero que todo, eso es obvio, ¿no? Que tiene que estar allí. Y con el botrytis, esto es muy difícil de controlar porque la botrytis está en todos los lados. Nosotros tratamos de limitar la cantidad de inoculación de esporas, pero esto es algo difícil de hacer. Esto es una manera de gestionarlo muy difícil. Aquí en la izquierda tenemos que tener el ambiente adecuado, y en los Estados Unidos, en Norteamérica, esto es la parte del triángulo en donde más nos enfocamos la mayor parte del tiempo. Nosotros tenemos unos invernaderos, y entonces podemos evitar la condensación, que en Colombia es más difícil evitar la condensación por la noche, entonces es difícil gestionar el ambiente para la botrytis. Es un muy buen ambiente para cultivar flores y botrytis, el que ustedes tienen aquí. También tenemos que tener un huésped susceptible. La mayoría de nuestros cultivos son todos muy susceptibles, entonces tenemos la tormenta perfecta para la botrytis en esta parte del mundo. Es muy difícil, es un gran reto. Nuestra presentación se va a enfocar inicialmente en el patógeno, después vamos a hablar en el ambiente y finalmente vamos a ver cómo mejorar la resistencia del huésped a las infecciones de botrytis. Bueno, entonces antes de empezar, como para ponernos a todos en el mismo contexto y asegurarnos que todos tenemos como los mismos términos básicos claros, voy a empezar con un poquito de terminología acerca de botrytis. Botrytis es un hongo que se caracteriza por reproducirse básicamente de forma asexual a través de unas esporas que se llaman conidias, y estas conidias son producidas en un órgano que se llama los conidioporos. También tenemos unas estructuras vegetativas del hongo que de forma individual se conocen como hifas, y el conjunto de esas hifas es lo que vamos a conocer como micelio. Adicionalmente, cuando las esporas llegan al hospedero y empiezan a hacer su proceso de infección, van a generar un tubo germinativo, y ese tubo germinativo es el primer filamento que hace contacto, en este caso, con nuestras flores. Adicionalmente, botrytis tiene otra particularidad, y es que aparte de la reproducción a través de estas conidias, también tiene otra estructura de inóculo, que son los esclerocios. Y esos esclerocios son estructuras de resistencia que permanecen mayormente en el suelo y en la hojarasca, y son básicamente micelio que se agrega y se melaniza y permite resistencia a altas condiciones de temperatura y radiación ultravioleta. Entonces, para empezar, vamos a ir a la encuesta, y inicialmente vamos a hacer como un pequeño ensayo para que ustedes me digan, de acuerdo a la idea que ustedes tienen de la enfermedad, cómo creen que es el desarrollo cronológico del ciclo de vida. Y les voy a leer la pregunta en inglés para los que no entienden en español. Para los que hablan inglés, para comunicarse. La pregunta es: ordene los siguientes pasos para
el ciclo de vida de la botrytis cronológicamente. La primera es el arribo de la espora, reconocimientos del huésped, después la eliminación del sport y después la formación y después la invasión del tejido y después el crecimiento de la masilia y después la exfoliación. Sus respuestas, ya ingresaron todas sus respuestas, el orden cronológico. Ok, ahora les vamos a revelar la respuesta correcta. Vamos a explicar primero el ciclo, ¿sí? Vamos a explicarlo primero. Entonces. Para esta pregunta hay distintas respuestas que pueden ser correctas, porque depende del punto del ciclo de vida donde empezar. Yo, pues, como por lógica, empiezo en el punto donde las esporas llegaron a reconocer el hospedero. Entonces, esas esporas pueden venir de distintos puntos en la planta, incluyendo la hojarasca, como les mencionaba, de flores o material vegetal que permanece infectado en los invernaderos, o incluso a partir de apresorio, de esclerosios que generan micelio y eventualmente esporulo. Una vez esas esporas llegan a la superficie del hospedero, en este caso la rosa, y lo reconocen, y adicionalmente de eso se dan unas condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de botrytis, que incluyen humedad libre de la hoja y humedad relativa del 90, por encima del 93%, y unas temperaturas más o menos de entre 15 y 25 grados, se va a dar la germinación de estas esporas. Una vez que se genera esa germinación de las esporas, el hongo también puede generar un mecanismo específico que es el apresorio, y es una estructura que va a facilitar la nutrición y la penetración del hongo en el tejido vegetal. A partir de ahí, el hongo sigue su proceso de invasión, y a medida que esto continúa, se da el desarrollo del crecimiento micelial, que es lo que vemos como resultado en las lesiones. Si esas condiciones de temperatura y humedad adecuada continúan, esas lesiones eventualmente me van a germinar nuevas esporas otra vez, y esas esporas son las que me van a dar lugar a un nuevo ciclo de la enfermedad. Y por eso es tan importante que siempre tratemos de retirar todo el material vegetal contaminado de los invernaderos. Ahora vamos otra vez a la encuesta. Y acá les hago otra pregunta acerca de la reproducción de botrytis, si se da solo de forma sexual o si también ocurre la forma sexual. Y para los que hablan en inglés, el Botrytis cinerea solo produce esporas sexuales. It's false or true? Okay. La respuesta correcta es falso. Si bien es cierto que la mayoría de lo que conocemos es a través de la reproducción asexual de este hongo, existe también la evidencia que hay reproducción sexual, que son básicamente ascosporas. Es muy difícil encontrarlas en el cultivo e incluso crecerlas en el laboratorio, pero se sabe la existencia de estas también. Sin embargo, a pesar de que la reproducción de botrytis es más que todo asexual, es un hongo que se divide muy fácilmente, que tiene varios núcleos, que tienen una gran cantidad de información genética, y a pesar de ser como semiclones,
De hecho, tiene alta adaptabilidad y puede cambiar muy fácilmente. Ahora vamos a otra pregunta, que es ¿cuál de estos síntomas pertenece a un síntoma de infección de botritis? Y van a encontrar 4 fotos más 2 respuestas adicionales. For the English speakers. Yo puedo hacer la parte de inglés. ¿Cuáles son los síntomas de la botritis? Hay 4 fotos. ¿Puede adivinar todos los anteriores o ninguno de los anteriores? Muy bien, muy bien. Y la respuesta correcta no es la A, es la F. Ninguna de esas fotos es botritis, ninguna. Esta es un punto muy importante. Ninguna de esas fotos era botritis. Entonces, hemos recibido flores que han sido enviadas desde Colombia en cajas. Nosotros cortamos e identificamos los organismos que causan estas marcas. Sí, vemos las marcas allí. Sí, usualmente estos no son síntomas de botritis, por ejemplo, de la de arriba, Acellinium, Penicillium, Epicoccus. Ok, inicialmente usted no puede decir la diferencia entre la botritis y estas cuando aparecen estas marcas. La única cosa es que hay que colocar los pétalos en una cámara húmeda y esperar a ver la formación de esporas, ¿sí? Para hacer la diferenciación y hacer el análisis. El penicillium, usted ve esta parte así, pero cuando la infección inicia, todos se ven similar, todos estos organismos se ven iguales, y este es uno de los retos que nosotros confrontamos. Nosotros enviamos flores a los clientes y quizás ellos reclaman de que las plantas tienen botritis y quizás hay algunas marcas y estas marcas negras, pero no son botritis. A ver, como en ejemplo, a ver, tenemos los datos aquí. Entonces, esta es la botritis. Antes de la exfoliación se veía lo mismo que todos los otros síntomas, ¿sí? Entonces, este es el porcentaje de incidentes de las esporas que nosotros hemos recuperado de flores de flores enfermas, y la botritis es la más común. Es la verdad, es como el 75% de las esporas, más o menos, o de las infecciones que nosotros vemos es botritis. Quiere decir que 25% de las enfermedades no son botritis. Puede ser Penicillium, Clostridium, todas las otras que están aquí escritas. Ahora, nosotros podemos hacer la siguiente pregunta. En nuestra encuesta tenemos otra fotografía de lo que yo llamaría el cuello doblado, ¿sí? Entonces tenemos una infección en la base de la flora, en la parte superior del tallo. Y la pregunta ¿es esta infección botritis? Esa es la pregunta. A ver, esto no es una pregunta, es una afirmación. Sí, esto es un síntoma. ¿Es esto un síntoma de botritis, verdad o mentira? ¿Falso o verdadero? Sí. Ok, todos. Entonces la pregunta, hemos tratado de engañarlo 2 veces de seguido, ¿cierto? Una detrás de la otra, y la respuesta es falsa. Esto no es botritis tampoco. Esto no es botritis. Y Melissa les va a explicar a ustedes por qué no es botritis. Esos síntomas de cabeceo que llamamos pueden tener varios orígenes. Uno de esos orígenes puede ser botritis, pero no siempre es botritis. Por ejemplo, un origen de ese cabeceo se da por un tema fisiológico. Cuando las flores crecen en altas condiciones de humedad relativa, permanente, y son cosechadas, al ser retiradas de esa condición ideal, sufren un estrés hídrico que va a hacer que pierdan turgencia.
Al perder la turgencia en el tallo, pues por el peso en sí de la cabeza floral, pues se nos va a cabecear. También ocurre efectivamente que tenemos una infección de botritis en la base de la cabeza o en los sépalos que finalmente genera un colapso de la flor, y cuando lo ponemos en cámara húmeda pues efectivamente vemos que sí, que hay una esporulación de botritis. El síntoma que les mostrábamos en la encuesta corresponde a la infección de esclerotinia, y esclerotinia es un primo de botritis, y básicamente se diferencia porque no produce esporas. Lo que produce son unos esclerosios que podemos ver cuando las flores son sometidas a unas condiciones de alta humedad a través de varios días. Ahora vamos a volver a la encuesta. Y la pregunta aquí es: ¿cuál de estos tejidos tiene mayor potencial de desarrollo de esporas de botritis? El primero son flores, el segundo son tallos cosechados que quedan en el cultivo, el tercero son hojas y el cuarto es la hojarasca. La pregunta en inglés es: ¿cuál de estos tejidos tiene más potencial para desarrollar esporas de botritis? Y la primera opción es las flores, la segunda es tallo dentro del invernadero, la tercera son hojas y la cuarta es hojarasca en la base. Listo. Y la respuesta correcta es A. Esta es nuestra opinión. Entonces, el tejido del pétalo de flores es el más susceptible a la infección de botritis. Si usted tiene flores o pétalos en las rosas que caen al suelo, ese va a ser el primer tejido que va a ser infectado, claramente. Entonces, usted tiene mucha hojarasca al fondo del suelo. No es tan susceptible a botritis porque es más que todo hojas, y las hojas en las rosas son altamente resistentes a botritis. El segundo más común, y eso es lo que ve aquí, las hojas son muy baja incidencia de botritis. Cuando recibimos flores de Colombia, nosotros evaluamos las hojas y raramente, si en cualquier momento lo hagamos, encontramos infecciones de botritis en las hojas. Entonces, cuando caen las hojas aquí, no son tan susceptibles a la infección de botritis. El tallo debajo del corte también es una ubicación con una alta frecuencia de infección de botritis y la esporulación. Esos tallos, cuando se hace el corte, usted tiene el tejido muere hasta el nódulo más bajo debajo del tallo, y ese tejido que se está descomponiendo es muy susceptible a la infección de botritis. Entonces, muy poco vemos flores muertas si tenemos una operación limpia. No tenemos flores en el suelo o flores, sí, en el suelo. Entonces, no vemos infecciones en las flores en el invernadero con mucha frecuencia porque los invernaderos son limpios, pero este tallo herido es una ubicación muy común para que las esporas puedan formar y se puedan dispersar a través de todo el invernadero. ¿Listo? Vamos de vuelta a la encuesta. Y la pregunta es: ¿en cuál de estos pétalos es más propenso el desarrollo de botritis? La primera foto les está indicando como los pétalos más externos, la segunda foto los pétalos intermedios y la tercera foto los pétalos más internos de la flor. Para los parlantes de inglés, entonces usted tiene pétalos externos, la parte externa de la flor, los intermediarios, los que apenas están por dentro de las externas, y las internas, que son las pequeñas al centro.
¿cuál de esas son las más probables de ver una infección de botritis? Externa, intermediarios, internos. Esto también es una pregunta que es un truco. En mi opinión, y lo que nosotros vemos en rosas, hemos mirado muchísimas rosas. La capa intermediaria de pétalos son las más, bueno, no, eso no es verdad, no la más susceptible, la más probable de tener una infección. ¿Por qué? Las externas han estado expuestas a una aplicación de fungicida, porque una rosa tiene 3 pétalos externos que cubren la flor, y cuando estamos aplicando fungicidas, tenemos contacto con esos pétalos externos cada semana. Entonces esos pétalos reciben muy buena protección, pero en cuanto va abriendo la flor, en su última semana antes de cosecha, los intermediarios se vuelven expuestos y cae una espora en esas intermediarias, no tienen mucho fungicida para protegerlas. Entonces a menudo vemos en la cámara húmeda, esas externas se ven bien, pero las que siguen son las primeras en mostrar infección. Las internas son susceptibles a esporas, infectarlas, y no tienen fungicidas aplicadas, pero no son tan expuestas a las esporas porque son pequeñas y están en el centro de la flor. Y abren y son visibles cuando ya están en el florero, no en el invernadero. Entonces las esporas no tienen la oportunidad de caer sobre esos pétalos muy fácilmente. Ahora vamos nuevamente a la encuesta, pero vamos a pasar un poco a la parte de monitoreo. La pregunta aquí es: ¿con cuál de estas estrategias de monitoreo se puede confirmar la presencia de botritis? Las alternativas son cajas Petri en los invernaderos, cámaras húmedas con el tejido infectado o chequeo de lesiones en invernadero. La pregunta en inglés es: ¿con cuál de estas estrategias de monitoreo se puede confirmar la presencia de botritis? Y las opciones son cajas de Petri en los invernaderos, cámaras húmedas con tejido o buscando lesiones en el tejido dentro de los invernaderos. Sí, estamos todos de acuerdo en esta. La forma más coherente y además fácil de confirmar la presencia es con cámaras húmedas. Si bien es cierto que con las cajas Petri podemos confirmar también la presencia de las esporas en invernadero, pues cuando ponemos estas cajas Petri, muchas veces, la mayoría de las veces, no llega solo esporas de botritis, sino también un montón de contaminación. Y son también un montón de contaminantes que no necesariamente van a resultar en enfermedad. Sin embargo, cuando ponemos estos pétalos con las lesioncitas, con las pecas, en cámara húmeda, y esas pecas me esporulan y me dan botritis, pues sí, efectivamente podemos decir que ese es el problema que nos está afectando. Y el monitoreo en invernadero nos sirve para detectar esas pecas, pero debe ir acompañado de esas cámaras húmedas. Nunca estoy diciendo que el monitoreo en campo no sirve, de hecho es importante determinar dónde están esas pecas, igual independientemente si es botritis, alternaria, epicoco, los queremos sacar del invernadero, porque no queremos dejar esta fuente inocua, pero siempre es importante confirmar con las cámaras húmedas. Ahora vamos a pasar a otra preguntita. Que es: ¿cuántos días toman los pétalos infectados con botritis en esporular en una cámara húmeda? Ahí pues, me faltó la aclaración,
en una cámara húmeda a más o menos 22 grados centígrados. La pregunta en inglés es, ¿cuántos días pétalos infectados con botrytis se demoran en esporular en una cámara húmeda? Y las respuestas posibles son 1 a 2 días, 3 a 6 y 7 a 10 días. Muy bien, lo tienen súper claro. Efectivamente, en las condiciones que les describí, este es el tiempo más o menos que toma la esporulación. Desde día 3 podemos ver que algunos de los pétalos empiezan a esporular, pero vamos a tener una población de unos pétalos totalmente esporulados más o menos a los 6 días. Ahora vamos a pasar a hablar de prácticas culturales. Y para eso vamos a volver a la encuesta. Y aquí la pregunta es, ¿cuál de estas actividades no es una actividad que genere alta dispersión de esporas? Y las opciones son cosecha, limpieza de hojarasca, barrido entre camas y verter las soluciones de refresque en el suelo del invernadero. Y la respuesta correcta es, de hecho, el barrido entre camas. Y no les estoy diciendo que no genere, sino que no es de las que más genera. En realidad todo genera movimiento, pero no es de las que más genera. Nosotros hicimos un estudio donde pusimos 2 colectores de esporas en 2 invernaderos comerciales de la sabana de Bogotá. Y estos colectores tomaban muestras de aire que contenía esporas, y las muestras se colectaban diariamente y teníamos un registro de todas las actividades que ocurrían en los invernaderos en cada uno de estos días donde tomamos las muestras. Pues al correlacionar estos datos nos dimos cuenta que estas que les muestro acá, junto con otras prácticas, son de las prácticas que más mueven esporas. Y por ejemplo, acá les quiero hacer una anotación. En esta práctica del desecho de soluciones de refresque en los invernaderos es una práctica que es muy delicada porque no solo nos va a mover esporas, sino que al verter agua libre en los invernaderos también vamos a proporcionar un microclima que puede ser favorable para la germinación de esporas. Entonces no solo las movemos, sino que les facilitamos el proceso de germinación. Otras de las prácticas que vimos que tenían alta incidencia del movimiento de esporas era la poda y sacado de materia seca, así como la recolección de hojarasca. Y esa hojarasca es la que ven ustedes en esta foto, se concentra como en las canaletas, y es ese barrido que se hace como de forma horizontal, y esa estaba muy relacionada con un alto movimiento de esporas. Y pues la remoción de material contaminado en ambos casos de botrytis y de hecho de mildeos también mostraba unas tendencias a la alta para el movimiento de esporas. Vamos de nuevo a la encuesta. Y la pregunta aquí es: ¿qué tan probable es encontrar esporas en el cuarto frío? La pregunta aquí es, ¿qué tan probable es encontrar esporas de botrytis en el cuarto frío? Entonces, para este experimento lo que hicimos es que teníamos recolectores de esporas
y colocamos los recolectores de esporas en el cuarto frío y dejamos que corriera varias semanas para recolectar esporas de botrytis. Entonces, ¿cuántas esporas de botrytis recolectamos? ¿Pocas o muchas? Y la respuesta es muy poco. Muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, las flores que están en el cuarto frío se acaban de limpiar, no hay infección de botrytis, entonces no hay potencial de producir esporas. Al menos que hicimos muy mal trabajo en limpiar las flores en el cuarto de empaque. Entonces, en el cuarto frío encontramos esporas, una o dos. No podemos recolectar esporas para nada en el cuarto frío porque no están. No hay hojarasca. El piso está limpio, no hay material de plantas que esté infectado, que esté produciendo esporas. Y eso es lo que necesita tener. Y también es baja temperatura. Entonces no estamos esperando, aunque tuviera tejido ahí, no se espera que pueda crecer muy rápidamente. Y los tallos no están en el cuarto frío por mucho tiempo. Entonces no nos preocupamos de botrytis en el cuarto frío. Ahora pasamos un poco a hablar del clima. Y acá la pregunta es, ¿en cuál de estas temperaturas hay mayor riesgo de desarrollo de botrytis? Y las posibles respuestas son entre 10 y 14, entre 15 y 25 y entre 26 y 30 grados. La pregunta en inglés, ¿en cuál de estas temperaturas hay mayor riesgo para el desarrollo de botrytis? Y las respuestas posibles son 10 a 14, 15 a 25 y 26 a 30. Y la temperatura óptima para crecer botrytis es 20 grados centígrados. Entonces, este es un modelo para predecir la infección de botrytis en fresas. Entonces, esto se utiliza en los Estados Unidos como una forma de anticipar la infección en el campo y saber cómo puede programar su aplicación de fungicidas en la producción de campo de fresas. Y lo que ve es temperatura en la eje X y la temperatura óptima para el riesgo de infección es 20. Pero de hecho, sí tiene riesgo en temperaturas de 10 a 30, pero óptimo es 20. Y el otro factor que utilizaríamos para predecir la infección de botrytis es la cantidad de horas en el día del periodo de 24 horas. No, la cantidad de horas en un periodo de 24 horas que las plantas están húmedas, a donde hay condensación en el tejido o la humedad está mayor al 93%, la humedad relativa. Entonces lo que hay aquí en la hoja azul es donde tenemos 12 horas de hojas estar constantemente húmedas durante este periodo o este día. 15 horas, 18 horas, 20, 24 horas. Entonces usted puede ver, en cuanto a la cantidad de horas que el tejido está húmedo, el riesgo para infección es mucho más alto. Si tiene 20 grados y las hojas, las flores tienen condensación por 24 horas, es como el 100% probable que usted va a tener una infección de botrytis si hay esporas en ese tejido. Entonces, una de nuestras metas para la gestión de botrytis es minimizar la cantidad de condensación, que es difícil de hacer cuando nuestras temperaturas de noche son tan bajas. Y para eso vamos a ir a responder otra preguntita. Y la pregunta es, ¿en cuál de estas situaciones hay mayor riesgo de desarrollo de botrytis? Y las posibles respuestas son temperatura del aire de 10 grados y un punto de rocío de 12. La respuesta B es temperatura del aire a 10 grados, punto de rocío de 10. Y la tercera opción es temperatura a 10 grados y punto de rocío de 8.
Entonces la pregunta en inglés es en cuál de estas condiciones probablemente va a aparecer la botritis, y las opciones aquí son 10 grados Celsius en el punto de rocío. La segunda opción son 10 grados centígrados con el punto de rocío de 10, y la tercera es 20 grados Celsius con un punto de rocío de 8. Muy bien hecho, excelente. Entonces, cuando la temperatura del aire está por debajo del punto de rocío, es cuando tenemos el riesgo de condensación. Entonces, esta es una situación. Entonces, las tiendas y los invernadores sí son beneficiosos porque las plantas se mantienen húmedas por un par de horas durante la noche. Cuando llega la mañana, las plantas se secan y no van a tener esa agua sobre la superficie, sobre el tejido. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de fungicidas y el manejo de fungicidas. Y para eso vamos a hacer otra pregunta. Y aquí la pregunta es: ¿con cuál fungicida hay mayor riesgo de desarrollo de resistencia? Y las posibles respuestas son fungicidas de sitio específico o fungicidas multisitio. La pregunta es con cuál de estos fungicidas hay el desarrollo de resistencia. Puede ser sitios multisitio, fungicidas multisitio o fungicidas únicos de un solo sitio. Efectivamente, pues con los de sitio específico, como su nombre lo dice, son fungicidas que tienen un solo punto en el que actúan en el hongo, una sola enzima casi siempre, y por eso es más fácil que el hongo genere mutaciones o cambios que le permitan sobreponerse a este modo de acción. Por el contrario, los fungicidas multisitio tienen varios puntos de acción, entonces al hongo le queda muy difícil cambiar para adaptarse, para desarrollar resistencia a esto. Adicionalmente, los fungicidas de sitio específico son considerados los fungicidas de eficacia más alta, siempre y cuando no tengamos resistencia. Y adicionalmente, la eficacia se considera moderada en los fungicidas de multisitio. Ahora vamos a otra pregunta. Y la pregunta aquí es: ¿cuál es el método de acción de los fungicidas de sitio específico? Las posibles respuestas son localmente sistémicos, es decir, que penetran el tejido, o por contacto, sin penetración de tejido. En inglés, ¿cuál es el modo de acción para los fungicidas de sitio específico? Están protegiendo el tejido al quedarse en la superficie, o son sistémicos y son local y penetran la superficie y controlan el crecimiento del bacilo. Y la respuesta son localmente sistémicos, y esa es una de las diferencias entre los productos de multisitios. Son protectores. Sí. Ellos están en la superficie, no se penetran el tejido, y no queremos que penetren el tejido porque ellos tienden a ser virotóxicos si pasan si pasan más allá del tejido del pétalo. Entonces, su modo de acción es para prevenir la germinación de esporas. Y aquí el valor es como una vez que la espora ha germinado y ha penetrado el tejido, los productos de multisitio no son efectivos. Ellos son efectivos después de la germinación de la espora porque de hecho penetran el tejido y pueden prevenir el crecimiento del bacilo en el tejido. Vamos a la encuesta otra vez.
Y aquí la pregunta es, ¿a cuál de estos fungicidas que tienen un código FRAC 7 es más probable que botrytis muestre resistencia? Y las posibles respuestas son boscalid, fenhexamid, isofetamid y fluopiramid. Tenemos varios FRAC 7 fungicidas que podemos utilizar y no todos son iguales al prevenir la resistencia o tener resistencia a ellos. Entonces, algunos FRAC 7 tienen algunos altos niveles de resistencia y otros siguen siendo muy efectivos. A ver cuál de estos esporas tienen la más alta probabilidad de que haya una resistencia a los fungicidas. Y parece que hicimos muy bien en ese Basculate. Es el más resistente en la industria, sí, que los otros productos FRAC 7. Sí, es el que más bascula allí, donde hay más basculación. Entonces, Diego, perdón, tiene que usar un micrófono para poder... Bueno, ahí hay varias cosas. En general, cuando hablamos de FRACs, de códigos FRAC, uno, por ejemplo, dice, tengo que hacer las rotaciones por código FRAC porque me agrupan los fungicidas que tienen el mismo modo de acción. Sin embargo, dentro de los FRAC 7, así como también dentro de los FRAC 3, hay específicas diferencias que me van a resultar en resistencia. Entonces, no todas las mutaciones me generan resistencia para los mismos fungicidas. ¿Por qué es más probable boscalid? Porque ha estado en el mercado por mucho más tiempo, entonces las poblaciones del hongo han estado bajo más presión. Y por ejemplo, acá pues les muestro varios de los productos que nosotros evaluamos. Y como pueden ver, hasta este punto donde hicimos esta evaluación, el pidiflumetofén, que es una molécula mucho más nueva, que hace parte de la picatina, no muestra desarrollo de resistencia, precisamente porque nunca las esporas habían estado expuestas a este hongo. Esto de hecho lo hicimos antes que la picatina fuera realizada, Can you mention that 1 and 2 are in the university around the world, internationally we've seen those? Y por ejemplo, en el caso de los FRAC 1 y 2, que tienen, como ustedes pueden ver, una alta resistencia, esta es una condición que no solo se da en el tema de rosas, sino que también podemos ver en varios cultivos. En varios cultivos ornamentales en los Estados Unidos, estas dos moléculas, el metiltiobanato y la iprodiona, también nos muestran un alto desarrollo de resistencia. Y acá también les quiero resaltar algo muy importante. Estos son datos obtenidos de una finca comercial en una evaluación que se realizó alrededor de 6 meses. Sin embargo, no quiero que se vayan con el mensaje que esta es la situación que tienen todos ustedes, porque esas condiciones y esos desarrollos de resistencia van a variar mucho de acuerdo al manejo que se haga del cultivo y las moléculas que se usan al interior de cada una de las frutas. Entonces, acá yo me imagino que la mayoría de ustedes hacen pruebas de eficacia, bien sea a nivel interno o que someten muestras de sus aislamientos a esas empresas comerciales que hacen este tipo de evaluaciones. Esto es muy importante y también es muy cambiante. Y es muy importante saber cómo interpretamos esos resultados. Entonces, como les digo, eso es como un pantallazo de lo que está pasando en el momento en que se hacen las pruebas de eficacia. Sin embargo, nosotros pudimos observar que en cuestión de un mes, esta situación, este pantallazo, va a ser muy distinto. Así que entre más evaluaciones ustedes puedan hacer en el tiempo, pues mucho más certera va a ser esa toma de decisiones en términos de eficacia. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, que su población de aislamientos va a tener menos del 25% de resistencia a una molécula, vamos a decir que ese fungicida puede lograr hacer efectivo si se aplica de forma individual, pues el fungicida solito.
Cuando nos movemos entre un 25 y un 50% de los aislamientos que nos muestran resistencia, ya pues vamos a aumentar el riesgo de las esporas que nos van a sobrevivir, y en ese punto es importante que hagamos mezclas del fungicida multisitio que tenemos en cuestión más un protectante. ¿Por qué? Porque las esporas del hongo que puedan sobrevivir porque tienen menor sensibilidad o resistencia, el protectante lo que va a hacer es evitar que esas esporas germinen. Entonces es como tratar de disminuir la población de sobrevivientes. Si tenemos un fungicida que nos muestra más del 50% de desarrollo de resistencia, es mejor que lo saquemos de la rotación. Ahora vamos nuevamente a la encuesta. Y acá la pregunta es, después de dejar de utilizar un fungicida por un tiempo prolongado, ¿siempre es posible recuperar la eficacia de ese fungicida? Las posibles respuestas son falso o verdadero. The question in English is, after a long period of ceasing a fungicide application, is always possible to recover the effectiveness of that fungicide, and the possible answers are false or true. Esta era una pregunta con trampita, porque siempre, y no siempre, en general podemos decir que efectivamente podemos recuperar ciertas moléculas si las dejamos de usar en el tiempo, pero eso solo es cierto si el desarrollo de esa resistencia está ligado con una condición de eficacia biológica o lo que se llama fitness también. ¿Qué es eso? Es la capacidad del hongo de sobrevivir y reproducirse. En muchas ocasiones, ese desarrollo de resistencia le cuesta algo al hongo, bien sea virulencia, bien sea capacidad de esporular, algo que va a tener un costo para el hongo. Cuando esa es la situación y dejamos de usar el fungicida después de un tiempo, las poblaciones de esporas que no tienen resistencia, como tienen ese plus de eficacia biológica, van a empezar a tomar lugar por encima de las poblaciones resistentes, y efectivamente, eventualmente se puede recuperar esa eficacia. Sin embargo, hay fungicidas donde el desarrollo de ese fungicida, el hongo lo hace a partir de una mutación que no le implica ningún costo energético o de eficacia biológica, como es el caso, por ejemplo, del metiltiofanato. Para botritis desarrollar resistencia al metiltiofanato no está haciendo ningún sacrificio, entonces por más que usted deje de usar el metiltiofanato 200 años, pues la población no se va a recuperar. Ahora vamos a pasar un poco a estas alternativas de manejo y vamos a empezar con el calcio. Para esto vamos a ir otra vez a la encuesta. Y la pregunta es, bueno, más que una pregunta, es para que ustedes organicen estos tejidos de mayor a menor concentración de calcio. Y las posibles respuestas son hojas, sépalos, tallos y pétalos. And the question in English is, organize these tissues from the highest to the lowest calcium concentration. And the possible answers are stems, leaves, sepals, or petals. Tallos, hojas, sépalos. Entonces recibimos las versiones, descomponen el tejido, recibimos versiones, enviamos y nos envían el tejido, lo envían para análisis. Vemos distintos niveles dramáticos de calcio en el tallo. Entonces los pétalos.
Sí, los medianos, intermedios y los terciarios tienen bajas contracciones del calcio, el 0,1%, muy bajo. Los tallos son relativamente bajos. Sí, nosotros pensaríamos que los tallos serían los número unos. Sí, los sépalos son y las hojas son muy altas. Sí. Entonces lo que nosotros vimos que el tejido que está transpirando mucha agua tiene la oportunidad de acumular mucho calcio. Entonces rápidamente los tejidos que se están desarrollando y que no transpiran mucho agua, como son los pétalos y los tallos no transpiran mucho, no tienen la oportunidad de acumular muchos niveles altos de calcio. Entonces los niveles de calcio en las hojas pueden ser 10, 15%, así 20% más altos de lo que hay en los pétalos. Entonces esta es una de las razones por las cuales nosotros esperamos, o es una teoría que decimos que los pétalos son más susceptibles a la botritis, porque si vemos una relación inversa de la concentración del calcio, sí, y vemos la severidad, tenemos más infecciones en los pétalos, después en los tallos y después los stems, los pétalos y por último en las hojas. En las hojas vemos muy poco riesgo de infección, entonces es una correlación total inversa entre la concentración de calcio y las tasas de infección. Vamos de vuelta a las preguntas. Ok, esto resalta la importancia de la gestión del calcio para controlar la botritis. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el mejor método para proveer calcio a las hojas? Y las posibles respuestas son fertirriego y aplicaciones foliares. Pues, si queremos hacer esto, ¿cuál es la mejor? No, eso es lo que dice que es la mejor vez. No, ¿cuál es la manera más efectiva? Regación, hacer una solución o hacer un regado. ¿Sí? A ver, hay tres, no. Sí, hacer riegos foliares o fertirriego. Necesito clarificar, solamente estamos hablando del calcio en las hojas, ¿sí? De lo único que estamos hablando aquí, hay que clarificar. Lo siento mucho, mi español no es tan bueno, entonces este hecho es terrible, es muy malo, entonces, pero se está mejorando con el tiempo. Entonces la respuesta es ambas. Sí, ambas son efectivas, el fertirriego y los foliares. La fertilización es muy buena para acumular el calcio. El agua está pasando a través de las hojas y el calcio es transportado con el flujo del agua hacia el tejido. Entonces tenemos que tener agua que fluye y que para que haya una toma de calcio, sí, no se tiene que hacer, tenemos que tener transpiración para que el calcio fluya. Sí, en los foliajes, si nosotros hacemos foliación, si nosotros regamos las hojas, vamos a obtener más calcio en esas hojas. Si tratamos de acumular más calcio en las hojas, en los tejidos de las hojas, están estas dos técnicas y las dos funcionan. Vamos de nuevo a la encuesta y ya vamos a pasar de hablar de hojas a pétalos. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es el mejor método para aplicar calcio a los pétalos? En este caso tenemos tres opciones. Una son fertirriegos, la otra son aspersiones foliares y las otras son inmersiones en post cosecha. En English, right? Entonces aquí lo que estamos mirando aquí es la concentración del calcio en los pétalos. Tenemos fertigation, sprayed and deepened, fertirriego, aspersiones foliares y inmersiones y la respuesta correcta es la C, inmersiones de la post-cosecha. Ahí hay una buena acumulación en el tejido. Cuando nosotros sumergimos la planta antes del envío, ahí va a haber buena acumulación.
Acá lo que les muestro es el resultado de una evaluación que se hizo durante 20 semanas de aplicación continua de calcio, una vez a la semana, a diferentes concentraciones, incluidos 500, 1000 y 1500 partes por millón de foliares de calcio. En la primera gráfica vemos la relación que hubo entre la severidad de botritis y cada una de estas aplicaciones. Y vemos que las aplicaciones a 500 y 1000 partes por millón lograron una pequeña disminución en la severidad de botritis. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar el tejido, vemos que de hecho esas aplicaciones que iban enfocadas a los pétalos, de hecho aumentaron la concentración en las hojas, pero en los pétalos, que es esta rayita de acá, no vemos un cambio en la concentración de calcio en el tejido de los pétalos. Ahora bien, hicimos también unas aplicaciones en inmersiones post cosecha de 15 segundos, el ramo completo se mueve un poquito para que haya una entrada de la solución a los pétalos más internos, y después de eso observamos que no solo disminuimos mucho más la severidad de la infección, sino que también vemos que hay un incremento en el calcio en los pétalos a 1000 y 2000 partes por millón. Y en esta, una vez más, también vemos que aunque las hojas no son el principal objetivo de estas aplicaciones, de hecho también vemos beneficio en el aumento del calcio. Después de que sumergimos, nosotros estamos acumulando más calcio, que las esporas están en un pequeño número, estas son 22, 23, pero estamos duplicando a 1.5 hasta 0.3 el mismo calcio. A ver, sigue siendo no mucho calcio, pero hay un aumento de 100% en el tejido. Vemos una gran respuesta, y también vemos que las hojas también tienen el calcio que necesitan. Entonces es una técnica muy importante para poder acumular calcio en estos tejidos. Ok, la pregunta es, usted tiene que mezclar el calcio con el fungicida, porque si usted solamente coloca el calcio en el agua y va a mojar solamente los pétalos, sí, después de que solamente lo está mojando y se va a perder. Pues en este caso, esto lo hicimos con una empresa que eligió no hacer uso de fungicidas en la post-cosecha. Entonces, en este caso, de hecho, nuestro control comercial en este punto era el peróxido de hidrógeno, que era una molécula pues, que se usaba en la post-cosecha. En el último tiempo hemos venido haciendo mezclas, y más adelante les voy a hablar un poquito de esto, con otras moléculas. La verdad, no lo hemos ensayado con fungicidas, pero creemos que puede ser una alternativa. Toca es mirar internamente también las dosis para no generar problemas de fitotoxicidad. ¿Cómo? Y la compatibilidad del calcio y el fungicida, que porque el calcio no permite fácil. Y él le está preguntando de la compatibilidad. Ok. Sí, ok. Él también pregunta que la compatibilidad entre fungicidas y calcio. Y de algunos productores sabemos que hay muestras, hay con mezclas que funcionan y hay mezclas que no funcionan. Por ejemplo, quienes usan procloraz han visto efectos negativos de esta combinación, pero es que el procloraz solo es un problema. Entonces, yo no te tengo la respuesta basada en mis datos porque la verdad no lo hemos hecho. Eso sería como tarea interna. Lo que yo recomiendo es tomar los fungicidas que ustedes usen en post cosecha y hacer mezclas a distintas concentraciones con distintas cultivares, y a partir de eso evaluar cómo les va. Según los resultados que están mostrando, no vale la pena aplicar calcio foliar en precorte o corte en crisantemo. La pregunta es, bueno, basado en los datos que mostrábamos,
vale la pena en realidad aplicar calcio foliar Desde el precorte al corte, o sea, eliminar el pico en crisantemo, que es una práctica, digamos, que es muy generalizada en la zona, aplicar calcios o cada que hay un problema de botrytis, lo primero que se dice, aplique calcio. Y pues llega uno al extremo a aplicar 3 veces calcio en la semana, en esa edad del cultivo. Okay. Pues mira, mi percepción es... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Okay. So the question is it really a benefit to Es apply verdad calcium? disponible de aplicar calcio en los invernadores, en la producción, en la post cosecha, porque no vemos un incremento de concentración en el tejido. Se ha creído que una de las primeras prácticas que usted tiene que llevar a cabo para Y en el español manejo es que básicamente vale o no la pena hacer estas aplicaciones en todo el proceso productivo hasta la post cosecha, aun cuando vemos que no se ve un beneficio en la concentración del tejido y que se considera como una de las primeras prácticas cuando se determina botrytis en el cultivo. Solo que lo que dije es que la práctica generalizada es aplicar el calcio cuando estamos en el precorte, o sea, semana 7 a 10, que ya la última fase del cultivo. Disculpe, ¿puedo usar el micrófono y repetirla para poder Lo que te estoy preguntando es si a la luz de los resultados que han obtenido vale la pena a seguir con esta práctica que tenemos aquí en el oriente antioqueño en crisantemo, que es aplicar calcio a partir de la semana 7 y 8, que es cuando ya hay botón color, hasta la semana 10, que es el corte. Y llegamos pues al extremo de aplicar hasta 3 veces calcio cuando hay problemas de botrytis. Mira, estos datos fueron en rosas, pero si bien no observamos un aumento en la concentración de calcio en el tejido, si se logra una disminución mínima, es mínima, pues yo soy consciente que no es una gran disminución, pero que puede aportar un poco dentro del manejo. Tocaría es revisar las concentraciones, a qué concentraciones nos dicen. Lo usual acá es tener entre 200. Me corrigen los otros técnicos que hay acá, pero lo usual aquí es tener entre 200. Sí, está bien. Es tener entre 200 a 350 ppm máximo de concentraciones. Pues a veces llega uno a 500, pero es muy raro casi por temporada a toxicidades. I didn't get that if you want me to answer. He said that he with normal applications of calcium, Yeah. certain weeks, Pero de nuevo, por lo que se ha encontrado, se recomienda para esas prácticas continuar. Sí, nosotros creemos que aplicaciones de calcio son valiosas durante la producción, no solo como una sumersión al final. Pero va a lo que vas a hablar ahorita. Ya les voy a mostrar un poquito de otra evaluación que hemos hecho, donde no solo vemos el efecto directo del calcio a nivel de acumulación en el tejido, sino que hay otro efecto. Entonces yo creo que hasta cierto punto estas aplicaciones pueden ayudar también con ese otro efecto indirecto. Acá, como te he mostrado, teníamos concentraciones de 500, 1000 y 1500 partes por millón, que es altísimo, pero honestamente el rango entre 500 y 1000 era donde veíamos como ese efecto. Cuando empezamos a ir por encima, pues hay un riesgo de efecto. Pero, vuelvo y repito, sí se ve un pequeño beneficio y creemos que puede ser ligado con lo que yo ya les voy a mostrar. ¿Qué fuente de calcio usamos? ¿Qué fuente de calcio usamos? Es ensayo. Cloruro de calcio. ¿Por qué decidimos por cloruro de calcio?
porque en evaluaciones previas que se hicieron con Petunia se evaluaron varias moléculas y entre esas moléculas el nitrato de calcio y el cloruro de calcio fueron las moléculas que presentaron menos fitotoxicidad y una alta eficacia. Y pues nos fuimos por el cloruro en vez del nitrato, porque cuando se está hablando de un manejo de botritis, no nos interesa subir tanto la concentración de nitrógeno, porque eso favorece el tejido suculento, que pues finalmente le gusta mucho a botritis. ¿Alguna otra pregunta? Y esto que les mostraba acá, esta concentración que se gana con las inmersiones, se ve reflejada ese aumento en un fortalecimiento del tejido. ¿Cómo medimos eso? Estos pétalos que fueron sometidos a inmersión, le hicimos la inmersión y 24 horas después de esa inmersión y 7 días después de esa inmersión, medimos a través de una máquina que se llama un texturómetro la fuerza necesaria para romper ese tejido. Cuando medimos esto, vimos que los tratamientos acero y 1000 no lograban aumentar, bueno, el de 1000 no lograba aumentar esa fortaleza del tejido. Sin embargo, con el tratamiento a 2000 partes por millón, de hecho vemos que ese aumento en la concentración de calcio que veíamos en la gráfica anterior se ve reflejada en una mayor fortaleza del tejido, que significa que necesita una mayor carga para poder romper ese tejido. O sea que en realidad sí obtenemos un tejido más fuerte al hacer estas aplicaciones. Vamos de vuelta a la encuesta. Aquí hay una pregunta, doctora. Sí. Melissa, ¿el laboratorio esto está medido porcentualmente desde cenizas o los niveles se toman como? De hecho, nosotros hicimos dos evaluaciones de tejido. Una es a nivel de cenizas, con técnica ICP normal, corriente. Y también hicimos otra evaluación que no les muestro acá, tiene básicamente los mismos datos, y es una evaluación de espectroscopía de rayos X, donde lo que hacemos es ver la sección transversal del tejido, si hay calcio y cómo se mueve desde la epidermis hacia el interior del tejido. Cuando hacíamos esta evaluación con rayos X, podíamos ver que de hecho esa mayor acumulación de calcio no solo la veíamos en la epidermis, sino que el mesófilo también aumenta el calcio, es decir, que sí se está moviendo al interior de la hoja con estas aplicaciones. Que el calcio está ligado, está en la vacuola o está en paredes, eso es lo que uno no sabe qué está midiendo. Entonces no sé si en esta, con rayos X que midieron ese calcio, al fin dónde se va, dónde se queda. Pues la técnica no nos permite saber en cuál de las organelas es donde está esta acumulación. La teoría nos dice que lo que no se queda en pared celular se va a vacuolas y un poquito en el cloroplasto, pero la mayor acumulación se da en vacuolas, porque de hecho el calcio citosólico se mantiene muy bajito por algo de lo que ya les voy a hablar en un segundo, porque nos sirve como estrategia de entendimiento de unas señales externas que recibe la planta. Y esos pequeños cambios que se dan en el citosol son los que pueden dar como resultado unas respuestas en la planta. Entonces, en general, ese calcio extra se me va muy posiblemente para vacuolas y de ahí manda mensajes para la planta cuando lo necesite. Acá tenemos otra pregunta, que es el coadyuvante Capsid ayuda a incrementar la eficacia de las aplicaciones post cosecha de calcio. Y las posibles respuestas son verdadero o falso. Y la pregunta es, ¿la cápsula Colgate allí ayuda a la asimilación de calcio? Y las posibles respuestas son verdadero o falso.
¿Listo? Nuestros datos muestran que la respuesta es falsa. No es intuitivo cuando agregamos cápsula, tenemos mejor cobertura y esperamos ver más ingreso de calcio, pero hemos hecho muchas medidas y creo que tenemos los datos aquí para mostrar. Aquí está el tratamiento de inmersión, sin calcio, 1000, 2000 partes por millón, y después tenemos sin cápsula, con cápsula, y podemos ver que no hay ninguna diferencia en la cantidad de calcio que es absorbido por la planta, si tenemos cápsula coagulante o no. Esto fue una sorpresa para nosotros también. Anterior era lo que veíamos en términos de severidad, es decir, no vemos una mejora en eficacia, y acá vemos que tampoco, ven que las rayitas que están continuas versus la línea cortada, no hay una diferencia entre ellos, y esos son con cápsula y sin cápsula. Vamos a la última pregunta. Y la pregunta es: las aplicaciones de calcio no tienen un efecto inductor de resistencia. Y las posibles respuestas son falso o verdadero. Y en inglés, aplicaciones de calcio no tienen ningún efecto en inducir resistencia en la planta. Las posibles respuestas son verdadero o falso. Falso. Entonces, este es el trabajo más reciente de Melissa. Siempre hemos presumido que el modo principal de calcio era crear unas paredes de célula más fuertes para que botritis o hongo no pueda penetrar la pared celular. Y el trabajo más reciente de Melissa muestra esto. Y ella les va a mostrar unas diapositivas que al inicio se ven un poco complejos, pero ella lo va a explicar bien. Muestra cómo el calcio ayuda a inducir que la planta sea más resistente a la infección de botritis. Entonces voy a tratar de hacer esto lo más digerible posible, porque hasta ahora está un poquito complicado, pero básicamente lo que hicimos en esta evaluación fueron las mismas inmersiones de las que les hemos venido hablando, y esas inmersiones las hicimos solo tratamiento de calcio, ver qué le pasa a la planta, solo inoculación, ver qué le pasa a la planta, bueno, en realidad a la flor. Acá creo que es muy importante que todos estemos en sintonía, que son flores cortadas que recibieron un tratamiento post cosecha, y esto es lo que le está pasando a la flor cortada. Y vamos a ver también la interacción entre calcio y botritis. Entonces, en esta primera les quiero mostrar lo que pasa solo al aplicar calcio. Entonces vemos, estas que ven acá son distintas rutas metabólicas que tuvieron una diferencia significativa al hacer estas aplicaciones. Pueden ver que hay unas que se aumentan y unas que se disminuyen, pero que en general sí le estamos moviendo la aguja a estas rutas metabólicas de la planta. De ahí me gustaría resaltar, acá tenemos como el top de los metabolitos individuales que pertenecen a cada una de estas rutas, y acá podemos ver que de esos top 10 tenemos 3 que pertenecen a las purinas, y hay unos que echan para arriba, otros que echan para abajo, y que nos van a dar pues como unas reacciones diferentes. Aquí hay una que me parece muy importante de resaltar, que es la ruta de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, y ven que 2 de esas moléculas que encontramos en el top 10 pertenecen a esta ruta. ¿Por qué es importante esta ruta? Porque es una ruta que se ha relacionado con una respuesta de agilizar esta inducción de resistencia. La fenilalanina, por ejemplo, tiene un efecto en el cual hace más rápida la respuesta una vez que se detecta el patógeno. Entonces lo que hace es prender las alarmas de la planta para que ella pueda responder más fácilmente. Acá
vemos la respuesta de la flor a la inoculación con botrytis, solo inoculación con botrytis. Y acá pueden ver que la botrytis está haciendo un montón de cosas en la flor, está manipulando un montón de rutas metabólicas. Algunas de ellas son resultado de la flor tratándose de defender, como podemos ver con la ruta del alfa-linoleico. Y de hecho acá, dentro de las moléculas TOP, tenemos el ácido jasmónico, que históricamente ha sido relacionado como una de las primeras rutas de defensa de la planta para los hongos que son necrótrofos, así como botrytis. También vemos otras rutas que históricamente han sido como relacionadas con la producción de compuestos antimicrobianos, como son los brasinoesteroides. En este caso, la planta está tratando de defenderse. Y también vemos algo que me parece de resaltar, y es que la infección de botrytis está generando unos cambios en los contenidos de azúcares de la planta. Por ejemplo, hace que la planta tenga una mayor producción de sucrosa y de almidones y otros compuestos como la fructosa y la manosa, que son otro tipo de azúcar que no son tan favorables para el desarrollo de botrytis, echan para abajo. Ahora les quiero mostrar lo que pasa al aplicar calcio y 24 horas después inocular la planta con botrytis. Entonces, en este caso vamos a ver rutas que se disminuyen y rutas que se aumentan. Y yo me quiero concentrar un poco en estas rutas que se aumentan, porque es donde creemos que hay una clave para el manejo de la resistencia. Entonces, acá vemos que hay 3 compuestos de ese top 10 que hacen parte, de hecho, de 3 rutas metabólicas importantes. Una de esas rutas es la producción de cutina, suberina y ceras, y lo que pasa al penetrar la botrytis genera una ruptura de la cutícula, y eso lo que nos está diciendo es que la planta trata de sobreponerse a esa ruptura, haciendo como una cicatrización del tejido. Adicionalmente, también tenemos las rutas de los ácidos grasos saturados y no saturados, que también están ligados a la membrana bilipídica, que hace parte de la célula. Y lo que más quisiera resaltar aquí es que vemos que 2 moléculas están relacionadas con el metabolismo de los esfingolípidos. Una de estas moléculas es la fitoesfingosina, que es una molécula que tiene un efecto directo en la respuesta hipersensible de la planta. Es decir, puede estar ligada a que la flor tome la decisión de matar una célula para disminuir y frenar la invasión de botrytis. Y finalmente, también tenemos otras rutas de defensa como la de los fenilpropanoides expresados con estas aplicaciones de calcio. Ahora, el mensaje que quiero dejar acá, yo sé que es muy complejo, es que con las aplicaciones de calcio no solo podemos lograr un efecto directo teniendo una mayor acumulación, sino que también estamos prendiendo otras cosas en la planta que pueden estar relacionadas con las respuestas de defensa. Ahora vamos a dejar un poquito de lado el calcio y vamos a hablar de natamicina. ¿Sí, Marco? Con esto que los desinhibidores de resistencia en el mercado están ofreciendo aminoácidos, esta mañana lo hablábamos, aminoácidos, incluso auxinas, citoquininas. Este tipo de sustancias aplicadas directamente no nos favorecerían estas rutas, la activación de estas rutas, aplicadas directamente, e incluso vitaminas, nos han hablado de vitaminas directamente. Creo que comercialmente ya hay oferta de eso. ¿Crees que estas aplicaciones nos favorecerían los niveles de calcio en tejidos? Yo creo que esas aplicaciones de esas moléculas independientes
pueden tener un efecto en la respuesta de la planta a la botritis, pero no nos van a favorecer la acumulación de calcio. Tal vez un poco la fenilalanina. Hay evidencia que hay cierta correlación, pero las otras rutas metabólicas no. Creo que hay mucho potencial en estas moléculas y si no estoy mal, en Ciflor hablaban de algunas de estas vitaminas y de su potencial. No te puedo decir sí o no porque yo no tengo datos al respecto, pero sé que hay evidencia que estas vitaminas, algunas de ellas como la tiamina, riboflavina, pueden ayudar y compuestos como fenilalanina pueden ayudar a inducir resistencia. Pero pues toca entrarlo a mirar. Ahora pasamos a la natamicina. La natamicina es un compuesto antifúngico que es producido como resultado de la fermentación de una bacteria que son los Streptomyces. Recibe su nombre del Streptomyces nataliensis, pero también puede ser producida de otros tipos de Streptomyces. La natamicina es un producto que se ha usado desde los años 1967 como un conservante de alimentos, específicamente en la industria láctea y de cárnicos procesados. Y es un producto que funciona al unirse al ergosterol, que es una molécula fundamental para el desarrollo de los hongos. Al bloquear este ergosterol, impide que haya un desarrollo de micelio y finalmente pues el hongo va a morir. Esta natamicina actualmente se encuentra registrada en los Estados Unidos para manejo de diferentes productos agrícolas y el registro incluye su uso en semilleros como tratamiento de trasplante presiembra de fresas y tratamiento post cosecha de varias frutas. Y de ahí pueden ver que ninguna de esos usos registrados incluye uso en campo. ¿Por qué? Porque la natamicina es sensible a la luz ultravioleta. Entonces encuentra una oportunidad, es bajo condiciones controladas. Hasta ahora no existe ningún reporte de desarrollo de resistencia a la natamicina y por eso creemos que hay cierto potencial para el uso de esta molécula en cultivos de floricultura. Entonces, acá les muestro los resultados de algunas evaluaciones que hemos hecho y les voy a mostrar dos escenarios. En este primer escenario hicimos aplicaciones de natamicina sola a 125, 250 y 500 partes por millón, aplicaciones de calcio solos a 1000 y 2000 partes por millón y combinaciones de natamicina con calcio a 1000 partes por millón. Y esas aplicaciones, 24 horas después de la aplicación, hicimos inoculación con botritis. Llevamos esas plantas, esas flores a cámara húmeda y evaluamos cómo era el desarrollo de la infección de botritis. Y acá podemos ver que cuando la natamicina se aplica 24 horas antes de esta inoculación, tiene un efecto muy positivo que de hecho es comparable al efecto que veíamos con calcio. Sin embargo, no hay mucha diferencia cuando hacemos la combinación. Y acá en este ensayo también incluimos un fungicida multisitio como control y un fungicida de sitio específico, en este caso es la picatina, porque sabíamos que iba a ser un fungicida bastante efectivo. Acá se hizo básicamente lo mismo, solo que esa natamicina fue aplicada 7 días antes de la inoculación. En este caso, hicimos las aplicaciones de natamicina en la post cosecha de los productores. Se hizo por inmersión y acá podemos ver que cuando pasan 7 días entre la aplicación de la natamicina y la inoculación con botritis, ya la natamicina no nos va a hacer mayor cosa y solo vemos que por el tratamiento a 500 partes por millón hay una mínima disminución en la severidad de botritis, pero realmente no es mucho. El calcio permanece constante, pero vemos que en la combinación de la natamicina a 500 partes por millón más calcio a 2000 partes por millón, de hecho vemos un efecto aditivo del calcio y la natamicina. Algo de la molécula del calcio me está previniendo
como el desgaste de la natamicina y estamos viendo un efecto acumulativo. Cuando nos vamos hacia el extremo superior de 750 partes de natamicina y 2000 partes de calcio, ya empezamos a rayar con la fitotoxicidad. Esta evaluación se hizo con muestras de 3 fincas comerciales de 2 empresas y en una de esas fincas empezamos a ver un problema de fitotoxicidad. Sin embargo, con este, que fue el mejor tratamiento, que de hecho es comparable con el control sin inocular, nunca vimos problemas de fitotoxicidad. Y acá esto es como una muestra visual de lo que les mostraba con las gráficas, donde podemos ver que la natamicina sola no hace nada, no hace mayor cosa cuando se aplica 7 días antes de la inoculación. Sin embargo, podemos ver que hay una mejoría en el desarrollo, bueno, se disminuye el desarrollo de los síntomas cuando nos empezamos a mover en esta dirección. Acá les quiero mostrar un poco de lo que ha hecho otra de mis compañeras, Gabriela Calidoni. Ella ha venido evaluando varios productos biológicos en post cosecha y acá muestro una serie de diferentes productos que ella evaluó bajo estas condiciones de inmersión. En este caso, bajo este sistema, no estoy diciendo que esos productos no sirven, sino que no sirven bajo este sistema. La mayoría de productos no hicieron mayor cosa en términos de severidad. Sin embargo, la natamicina, que es este Cibion, es el nombre comercial de la natamicina, otra molécula de calcio, el Actigar, Afir y bueno, nuestro control, sí tuvieron un efecto positivo en la disminución de la severidad. Que creo que está la última diapositiva. Un punto muy interesante cuando empezamos a hablar de los biológicos es de cuán efectivos son. No esperemos que sean tan efectivos con estos fungicidas, pero esperemos que existen cerca la efectividad. Con este experimento, sabemos la natamicina fue muy efectiva. Para los esporos se aplicaron un día después del natamicina, pero fueron 7 días antes de la aplicación del tratamiento, el tratamiento de las esporas. Tiene el micrófono apagado. Entonces la severidad. Este es el control comercial y esta es la respuesta y ustedes pueden ver la eficacia. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 7 días entre el tratamiento y la inoculación. Entonces el producto trabaja muy bien, incluso si las esporas están allí 7 días después del tratamiento. Si nosotros miramos a la natamicina, aquí usted ve que el número de días entre la aplicación, entre la inoculación ocurre. Entonces, tenemos aquí, si esto se aplica, tenemos una buena defensa si se aplica después de un día el tratamiento, entre el tratamiento, 3 días, y la inoculación. Pero después de 7 días la efectividad se disparó, ya se fue, no es efectivo. Esto demuestra que los componentes de la natamicina se está desglosando, está desapareciendo, está perdiendo la eficiencia. El 7º día, entre el 1º y 3er día funciona, en el 5º día más o menos, pero esto va desapareciendo, el producto no funciona tan bien, no es tan bueno como esperábamos. No, es que no sí funciona, pero no funciona por largos periodos de tiempo. Aquí, Poliacin AD, el tratamiento Affirm, obtiene una respuesta totalmente opuesta. Si nosotros rociamos Affirm un día después de la inoculación, no hay ningún efecto. Se ve igual que la muestra de control, pero después de 7 días, el tejido se va a ser más resistente a la infección. Usted ve la curva como baja muy significativamente. Esto es un ejemplo de una resistencia inducida donde el componente está
está encendiendo los sistemas de defensa dentro de la planta, sí. Entonces la planta resiste a la botritis más y más todos los días después de que se le ha aplicado. Entonces, uno puede saltar a la conclusión que si mezclamos un producto con un producto como este, va a tener un buen control por 7 días. Un producto trabaja al inicio, el otro producto trabaja al final de los 7 días. Entonces, si hacemos un tratamiento de así en un ambiente controlado, sí. Sí, esto se desglosan muy rápidamente, sí, solamente funcionan por unos pocos días, ¿cierto? El segundo producto, entonces, pero si los combinamos, son muy buenos en el tratamiento los dos. Aquí los datos aquí de los datos de control, ¿cómo se hicieron? Como nuestras muestras vienen de campo, en general es muy difícil tener un control no inoculado que sea 100% cero. ¿Por qué? Porque vienen de infecciones latentes. Sin embargo, en este caso no aplicamos nada, pues lo único que se aplicó fue agua y simplemente es como un desarrollo de estas infecciones latentes en el tiempo. Entonces, lo que yo interpreto de aquí es que tenemos esas esporas que están ahí y que independientemente de cuántos días pasen entre la planta teniendo esa espora y la exposición a una condición ideal para el desarrollo de esa espora, vamos a tener un éxito de esas infecciones latentes siempre y cuando se den las condiciones ideales para la botritis. No me va a disminuir como en el tiempo la viabilidad de esas infecciones latentes, sino que persisten. Entonces habría que disminuirle esos porcentajes naturales de infección al control inoculado, a la eficiencia de la inoculación realizada en el ensayo. Sí, no se ha hecho, pero sí. Para estadísticas que no se tienen un valor. Questions? Marco? Volviendo a los inductores de resistencia, buscar que la planta se desarrolle, nos vienen ofreciendo también estos extractos de algas, de sargassum y de ascophyllum nodoso, que de Canadá se cosechan, no sé qué. Entonces, quería la opinión de ustedes sobre ese tipo de productos. Pues, si te voy a ser muy honesta, yo no tengo experiencia con esos productos y me parece muy delicado decir si funcionan o no. Esa es como la respuesta corta. Hay evidencia que pueden funcionar contra algunos hongos e incluso contra botritis, pero yo no tengo evidencia si funcionan en el sistema de floricultura. Entonces ya sería como otra ruta de evaluación. Me parece interesante porque tenemos que estar encaminados un poco hacia estas alternativas de manejo no tradicionales, pero pues yo no te puedo decir si está bien o mal. Ha sido una tarde muy larga. Otra pregunta. ¿Tiene algún conocimiento de la interacción entre la luz UV y yo sé que hay ciertos tipos de luz UV, por ejemplo la luz UVB, si no estoy mal, hay cierto efecto en la disminución de botritis. Esa es como la respuesta corta. Pero pues más allá de eso, yo tampoco tengo experiencia, pero sí sé que hay un efecto. Y por ejemplo en fresas, en la Florida, tienen como unos carritos que pasan por la noche. Y ha mostrado una alta eficiencia para controlar botritis. En el tema de flores de corte, la arquitectura de la planta es un poco más compleja y habría que evaluar distintos sistemas para poder ser más efectivo con estas aplicaciones, pero definitivamente ya hay potencial.
Ok, el momento que todos han estado esperando ahorita el tambor. Entonces, el primer lugar. Ok, Dios mío. Es esta columna. Tenemos dos personas que tuvieron puntajes perfectos. Señor Santo. John Jairo López. ¿Dónde está John Jairo? Por favor, ¿se puede levantar? Por favor, levántese. Un aplauso. El segundo lugar recibe unas raisins. Luis Felipe Jaramillo. Sí, por eso fue. Ok, como de alguna manera están haciendo trampa. Algo apesta por aquí. Ok, gracias por su tiempo. Ha sido una gran audiencia. Si tienen alguna pregunta, pueden pasar aquí. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. Muchas gracias.